En esta clase nos vamos a ocupar de los principios físicos de la ecografía o ultrasonografía. Vamos a comenzar con un cuestionario de autoevaluación preguntándonos: ¿conozco el significado de ultrasonido? ¿Sé lo que significa ultrasonido? En la génesis del ultrasonido, cuando se crea el ultrasonido, ¿se emplean radiaciones? ¿Sí o no? ¿Existen contraindicaciones al ultrasonido o se puede utilizar en todas las edades y en todas las situaciones? Finalmente, ¿el efecto Doppler es de uso exclusivo en el sistema circulatorio o puede utilizarse en otros aparatos y sistemas del organismo? A modo de objetivos, la presente conferencia pretenderá presentar el concepto de sonido y ultrasonido. Vamos a tomar conocimiento de cómo se producen los ultrasonidos. Vamos a conocer las modalidades del ultrasonido de empleo actual y vamos a presentar el efecto Doppler y sus principales usos. El ultrasonido es otro ejemplo de una aplicación médica derivada o sociabilizada luego de una investigación bélica. Aquí vemos un submarino a fines de la Primera Guerra Mundial y efectivamente el ultrasonido que hoy empleamos en medicina fue desarrollado a expensas del sonar o la metodología que se utilizaba para la búsqueda de los submarinos a fines de la Primera Guerra y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos rápidamente los antecedentes, fíjense, el primer concepto de ondas especiales surge en el año 1700, un italiano descubre de que había algo que permitía a los murciélagos moverse durante la noche sin chocar con los obstáculos. Christian Doppler presenta sus observaciones acerca de cierta perturbación que tenía la luz y los sonidos dependiendo de los movimientos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los hermanos Pierre y Jacques Curie descubren las propiedades de algunos cristales, conocidos como efecto piezoeléctrico. Luego esto va a ser utilizado en la génesis de los ultrasonidos, como vamos a ver más adelante. A comienzo del siglo XX, el físico francés Langevin inventará el sonar, para justamente lo que habíamos comentado anteriormente, con fines bélicos, fundamentalmente submarinos y luego en aviación, para posteriormente recién ser utilizado en la medicina. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza el desarrollo de los equipos diagnósticos de medicina, muchos de estos utilizando incluso las mismas piezas de los aviones y los mismos sonar del avión y de los submarinos como primeros elementos de ultrasonido. En 1950 el ultrasonido es aceptado por las sociedades médicas como un instrumento de diagnóstico en medicina y desde este momento hasta hoy su uso en todas las ciencias médicas ha sido realmente fantástico y fabuloso, y su uso es totalmente extendido en prácticamente todas las subespecialidades médicas. Pero bueno, ¿qué es el ultrasonido? Primero decimos que el sonido es una propagación mecánica a través de un medio molecular elástico, es decir, el sonido es una perturbación que se produce en un medio elástico, como por ejemplo el aire, el agua, sólidos, cuando estos son golpeados de alguna manera, cuando se produce un cambio brusco de compresión y descompresión. Por ejemplo, al aplaudir, nosotros golpeamos nuestras manos y eso genera perturbaciones alrededor, comprimiendo y descomprimiendo las moléculas del aire. Esto visto en un gráfico, si graficamos las perturbaciones de compresión y descompresión de las moléculas, vamos a obtener un movimiento ondulatorio. Lo mismo ocurre cuando tiramos una piedra en el agua, vemos que existen como un movimiento ondulatorio en la superficie, no es otra cosa que esa perturbación que ocurre con las moléculas
próximas, en el cual se produce este movimiento de tipo ondulatorio. Dependiendo de la frecuencia que tienen estas ondas, el sonido lo vamos a dividir en audible, cuando tiene entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, ondas por segundo, en infrasonido, cuando el hombre no lo puede oír y su frecuencia es menor a 10 ciclos por segundo. Esto es utilizado por muchos animales también. Y finalmente el ultrasonido es cuando está con frecuencias superiores a las audibles por el ser humano, superior a 20.000 ciclos por segundo, es totalmente inaudible, no se puede escuchar por el ser humano. Algunos animales, entre ellos el más conocido es el murciélago o el perro, que ellos escuchan sonidos con mayor frecuencia que los que podemos escuchar los seres humanos. En general, en ecografía se utiliza entre 1 millón y 20 millones de ciclos por segundo. Vamos a utilizar una unidad que es más cómoda, que es multiplicar por 1 millón, es decir, un mega, entre 1 y 20 megahertz. Esto significa entre 1 y 20 millones de ciclos por segundo, lo mismo que decir entre 1 y 20 megahertz. Ese es el orden de magnitud del ultrasonido empleado en medicina. Esto es gracias a este descubrimiento que hicieron los hermanos Curie, en el cual al descubrir ciertos cristales de cuarzo, los cuales eran capaces de desarrollar un potencial eléctrico cuando eran comprimidos. Es decir, estos cristales de cuarzo, al ser comprimidos mecánicamente, al ser apretados por otros dispositivos, reacomodaban sus facetas dentro del cristal y generaban un pequeño campo eléctrico o potencial eléctrico, mejor dicho. A esto se denominó efecto piezoeléctrico. Recordemos que vamos a necesitar generar estas perturbaciones alrededor de la pieza del orden de los millones de veces por segundo. Por lo tanto, vamos a necesitar algún instrumento que sea capaz de generar esa estructura, y justamente los instrumentos van a ser cristales, cerámicas artificiales hechas con ciertas características que van a permitir justamente cambiar su forma, pequeños cambios de forma, pero finalmente van a cambiar sus dimensiones volumétricas, inducidos por un estrés eléctrico. Es justamente lo opuesto. Por lo tanto, le llamamos efecto piezoeléctrico invertido. Es decir, al aplicar una corriente eléctrica a estos cristales, estos van a comenzar a vibrar. Esa vibración, eso se llama efecto piezoeléctrico invertido, esa vibración, al ser sometido a un estrés eléctrico, genera esta perturbación mecánica de las moléculas o de las estructuras adyacentes, que finalmente van a generar lo que denominamos el ultrasonido. Entonces, efecto piezoeléctrico es al apretar, al deformar, genera el campo eléctrico. Piezoeléctrico invertido, al aportar energía eléctrica, se deforma el cristal. Aquí tenemos en una pieza, tenemos en la posición 1 un cristal con sus moléculas desordenadas. Al aplicarles un campo eléctrico, estas moléculas se ordenan de manera diferente, de tal manera cambiando su polaridad, positivo, negativo, negativo, positivo, pasando por situaciones intermedias, lo cual va a dar lo que denominamos la vibración dependiendo de la frecuencia. Si le aportamos frecuencias del orden del millón de ciclos por segundo, recordemos por ejemplo que para la luz de red domiciliaria utilizamos 50 ciclos por segundo. Acá estamos hablando de frecuencias de entre 1 millón y 20 millones de ciclos por segundo. Estamos hablando de altísimas frecuencias. Vamos a obtener proporcionalmente la deformación del cristal del orden del millón a 20 millones de veces por segundo. Entonces, este transductor o pieza que es capaz de transformar un tipo de energía en otra, en este caso energía eléctrica en vibración o ultrasonido, y al revés, al deformarse en energía eléctrica,
a través de los fenómenos piezoeléctrico y piezoeléctrico invertido, es lo que vamos a utilizar para generar justamente los ultrasonidos. Aquí tenemos un aparato típico de ultrasonido, donde vemos estas tres estructuras que están marcadas en rojo, constituyen a la pieza, al transductor, en cuya superficie se encuentra este cristal. Los cables que estamos viendo son los que transmiten la electricidad de ida y de regreso al aparato para enviar las ondas de piezoeléctrico invertido, deformar el cristal y generar ultrasonido, y al revés, cuando recibe el ultrasonido del organismo, deformar el cristal y formar la corriente eléctrica que finalmente va a determinar la imagen. Entonces, en rojo tenemos marcados los transductores o las piezas que contienen justamente estos cristales o cerámicas especiales de cuarzo que van a generar el ultrasonido. Aquí lo tenemos entonces simplificado. Tenemos la energía eléctrica que está llegando al cristal. Este cristal se deforma, por lo tanto envía cambios en la distribución molecular a una frecuencia tal que lo denominamos ultrasonido, envía esa perturbación dentro del organismo. De alguna manera vamos a ver que ese ultrasonido va a rebotar en algunas estructuras, va a regresar. Al regresar al cristal lo deforma, y esta deformación por efecto piezoeléctrico se transforma en electricidad. Entonces tenemos electricidad de ida, deformación, ultrasonido, eco de regreso, deformación, energía eléctrica. La pieza que justamente produce este cambio de energía entre deformación, compresión, descompresión y electricidad es el transductor como nombre genérico, y específicamente este transductor es un cristal piezoeléctrico. Entonces, el haz de ultrasonido penetra en el organismo. En cada parte del organismo donde hay diferentes tejidos, le vamos a llamar interfaces, se va a producir tres fenómenos. Uno de ellos es la reflexión, es decir, cuando el ultrasonido llega a una estructura que es diferente, diferentes características, parte del ultrasonido se refleja, vuelve, parte continúa, se transmite, y parte se dispersa. Comienza a abrirse el abanico de haz de ultrasonidos, comienza a dispersarse y a disminuir su intensidad. La fracción reflejada, la primera porción, la porción reflejada, es lo que se denomina eco, haciendo una comparación con el sonido. Cuando nosotros, o cuando alguien puede gritar frente a un acantilado, se produce una onda de regreso que le denominamos eco. Lo mismo aquí, este ultrasonido que regresa por fenómeno de reflexión dentro del organismo le vamos a llamar eco. Entonces, en forma de esquema, tenemos el haz incidente que va por el medio 1, por ejemplo, supongamos el tejido celular subcutáneo, llega a una interfase con un parénquima, supongamos la tiroides o la glándula hepática. Al llegar a esa interfase, parte es reflejado en forma de eco, parte es transmitido hacia el medio 2 y continúa de esa manera avanzando, y parte se dispersa, se va perdiendo la intensidad. Entonces, el haz de ultrasonido reflejado en las interfaces tisulares generará por efecto piezoeléctrico las señales eléctricas que finalmente formarán las imágenes. ¿A qué llamamos interfase? Al límite o zona de contacto entre dos medios que transmiten el ultrasonido a distinta velocidad. Habíamos dicho, por ejemplo, parte del parénquima entre sí, de tiroides entre sí, entre tejido sólido y un quiste, por ejemplo, entre tejidos sólidos de diferente densidad de tejido, entre tejido fibroso y parénquimo puro, entre un vaso sanguíneo y el tejido sólido, entre el celular subcutáneo, al llegar al aire, al llegar al hueso. Es decir, cada vez que hay una interfase, un intercambio de características de tejido, parte de ese sonido reflejado y genera lo que denominamos un eco. El otro concepto que debemos registrar es el de impedancia. Impedancia es la resistencia que oponen los tejidos al paso del ultrasonido. Es decir, hemos dicho que el ultrasonido va rebotando y se va dispersando. El ultrasonido
encuentra una resistencia en los diferentes componentes tisulares. Vamos a aplicar una fórmula en general donde Z es impedancia, V es la velocidad del sonido en el medio circulante y D es la densidad del medio en el cual está siendo transmitido el ultrasonido. Vamos a ver que cuando mayor sea la diferencia de las resistencias, es decir, de la impedancia entre los dos medios, mayor será el eco generado. Entonces, cuando tengamos sustancias o tejidos donde las velocidades de conducción y la densidad son muy similares, vamos a ver que no va a haber eco, demasiados ecos de rebote, no se van a identificar, por lo tanto, estas estructuras diferentes y vamos a obtener de esa manera una imagen homogénea. En cambio, cuando encontremos diferencia entre las estructuras tisulares, moleculares, de los contenidos, etc., allí vamos a tener ecos, es decir, puntos brillantes. En este esquema vamos a ver, por ejemplo, diferentes estructuras, como por ejemplo la grasa, el músculo, el hueso, agua y aire, y vamos a ver la velocidad del ultrasonido a lo cual viaja en estas estructuras. Por ejemplo, fíjense, entre la grasa, el músculo y el agua hay relativamente muy poca diferencia de velocidad, a diferencia del hueso y del aire. Esto va a tener una cierta implicancia que debemos recordar, ya que en las interfaces tejidos blandos, léase grasa, músculo, agua, parénquimas, hígado, riñón, etc., con el hueso o con el aire, vamos a tener puntos de reflexión total, es decir, va a haber tanto ultrasonido reflejado en estas interfaces que no vamos a tener sonido luego que sea transmitido. Esto va a generar lo que se llama las dificultades del ultrasonido, como por ejemplo si queremos estudiar dentro del cráneo en un adulto, va a haber reflexión total del tejido junto cuando contacta la tabla ósea, de tal manera que no vamos a tener ultrasonido que llegue al parénquima cerebral. Por lo tanto, es importante recordar que a velocidades relativamente próximas entre sí vamos a obtener en general las diferentes impedancias que van a ser utilizadas en diagnóstico médico. Otro concepto que debemos retener, es decir, el ultrasonido va avanzando dentro del tejido, en las interfaces va a haber rebotes, va a haber reflexiones, va a haber ecos, y estos ecos van a volver hacia el aparato. Ahora, es importante que para obtener una imagen de calidad, esos ecos me permitan de alguna manera registrar o hacer un mapeo de la constitución del organismo que sea lo más aproximado a la realidad. Eso le vamos a llamar imágenes que tengan resolución que me permita hacer diagnósticos precoces. Esta resolución va a depender fundamentalmente de dos elementos. El primero, muy importante, lo llamamos la resolución axial, es decir, cómo hace el aparato para saber de los ultrasonidos que van regresando, que van volviendo, cómo hace para saber de qué parte vienen, es decir, cuáles llegan de la piel, cuáles llegan del celular, cuáles llegan del músculo, cuáles llegan de los parénquimas profundos. Bueno, utiliza simplemente el uso del tiempo. Es decir, el aparato va a emitir el ultrasonido, el transductor va a emitir ultrasonido cierta cantidad de tiempo, alrededor de, supongamos, un 10% de una unidad de tiempo determinada, y luego va a esperar los ecos. Los ecos que llegan primeros los va a considerar como próximos. Los ecos que llegan luego, un poco más profundos, y los que llegan los más lejos posible, los que llegan últimos. De esa manera va a poder armar una estructura en el plano en profundidad, una línea de puntos en profundidad donde cada lugar va a tener su punto en el espacio. El otro concepto es la resolución lateral. ¿Cómo sabe el aparato que una imagen, un punto está próximo o está alejado? Esto va a depender del ancho del haz. En general, este cristal no se activa todo al mismo tiempo, sino se va activando
por pequeñas zonas. Eso genera como haces que van avanzando ultrasonido, recogen información y esto va rotando lateralmente, va pasando de un haz al otro y se producen pequeñas franjas que van rotando. Mientras la franja sea menor, vamos a obtener el mayor foco, el mayor punto de resolución lateral. Vamos a tener la mayor resolución. Este foco es modificable por el operador y simplemente moviendo un punto, una posición, vamos a poder lograr focos superficiales, focos medios, focos profundos. Entonces, para resumir, el ultrasonido va a detectar, va a formar la imagen sabiendo qué es más profundo y qué más superficial, dependiendo del tiempo que tarda el eco en regresar al transductor. Y la resolución lateral en general se produce porque el cristal se va activando paulatinamente en forma de abanico de un lado hacia el otro y de esa manera va recibiendo las diferentes informaciones laterales y la resolución lateral será mayor cuando el haz sea más angosto, esto es, en un concepto que se llama foco o punto medio, punto focal, en el lugar donde mayor resolución se dispone. El tiempo en general, entonces, un 10% de emisión y un 90% del tiempo entre recepción de ultrasonido y tiempos neutros, en el cual no está haciendo ni una cosa ni la otra. Entonces, estos cristales piezoeléctricos se van activando secuencialmente y van recibiendo la información superficial y en profundidad, y esto va a generar finalmente una imagen bidimensional de profundidad y de derecha a izquierda o de resolución lateral. Aquí tenemos tres transductores típicos, los utilizados modernamente. Tenemos el primero de arriba, es un transductor denominado superficial. Es plano, son todos transductores electrónicos que tienen estos cristales que son activados secuencialmente. Generalmente se denominan multifrecuencia, es decir, permiten enviar y recibir un rango de frecuencia determinado. Por ejemplo, el que estamos viendo arriba es el transductor superficial, utilizado para partes blandas, glándulas salivares, músculos, tiroides, mama, en general todos los órganos que estén aproximadamente a unos 4 o 5 centímetros en profundidad. Se usan frecuencias altas, entre 100 y 12 MHz. Estas frecuencias altas permiten alta resolución, pero poca penetrabilidad, es decir, a mayor frecuencia tenemos una menor penetración en el tejido. 7 a 12 MHz significa alta resolución en poco espacio de no más de 5 o 6 centímetros. El segundo es un típico transductor endocavitario, transrectal o transvaginal, que tiene el sector de lectura, se ve solamente una pequeña parte que es la oscura arriba en la punta del transductor, que tiene frecuencias medias de 5 a 7 MHz. Eso significa que puede leer aproximadamente unos 7-8 centímetros de profundidad. Finalmente, el tercero, el más redondito, lo denominamos convex, también tiene cristales secuenciales que se van activando lateralmente y eso permite la lectura, el armado de la imagen. Son transductores que tienen una frecuencia alrededor de 4 MHz, 375, 4 MHz, lo que son típicamente utilizados para las estructuras abdominales o pélvicas de mayor profundidad. Es decir, tienen poca resolución superficial, pero permiten leer más profundo, a diferencia del primero que tiene una muy buena resolución superficial y no permiten leer en profundidad. A veces hay patologías, hay pacientes que requieren el empleo de 2 o 3 transductores dependiendo dónde esté localizada la patología. Finalmente, las imágenes van a ser anecogénicas, esto es cuando no se producen ecos de reflexión. Por ejemplo, cuando está pasando el ultrasonido, está atravesando estructuras que no tienen cambios entre sí. Por ejemplo, una vejiga llena, una vesícula biliar llena de bilis. Efectivamente, el ultrasonido encuentra estructuras de similar característica, no genera, por lo tanto, interfaces, no genera ecos.
Entonces lo vamos a ver como una estructura negra, ya vamos a ver un ejemplo. Hipocogénica cuando atraviesas medias con escasas diferencias de impedancia. Dijimos que los ecos eran directamente proporcionales a la diferencia de impedancia, por lo tanto, si hay muy poca diferencia de impedancia de un tejido al otro, vamos a tener muy poca ecogenicidad. Por el contrario, decimos que es hiperecogénico cuando atraviesa de un medio a otro y se encuentra con diferencias moderadas de impedancia. Entonces, al encontrar diferencia de impedancia, se producen reflexiones o ecos que van a generar las imágenes. Y finalmente, la reflexión va a ser total, con sombra detrás, es decir, sin ultrasonido por detrás, que lo denominamos cono de sombra. Ya vamos a ver un ejemplo, cuando atravesar dos medios con gran diferencia de impedancia, como por ejemplo, tejidos blandos del orden de los 1500 metros por segundo de velocidad, cuando llega al hueso del orden de los 3500, 3600 metros por segundo de velocidad. Eso genera una gran impedancia, una gran diferencia de impedancia, por lo tanto hay un gran eco, un gran retorno del ultrasonido, por lo tanto regresa tanto, se produce tanta reflexión que no queda ultrasonido por detrás. Lo mismo ocurre cuando de los 1500 metros por segundo de los tejidos blandos llega a una superficie con aire, por ejemplo el intestino o un absceso, algo patológico, donde en esa interfase se produce un gran eco por la gran diferencia de impedancia, generando de por detrás lo que denominamos el cono de sombra. Aquí vemos entonces un estudio de hígado con vesícula biliar, con múltiples imágenes litiásicas. Vamos a ver el 1, una imagen ecogénica, corresponde al bacinete de la vesícula, totalmente oscuro, porque es todo bilis limpia, digamos, no hay cálculos en ese lugar. 2, hipocogénico, glándula hepática, un sector de glándula hepática que tiene imágenes muy similares entre sí, de impedancia. 3, hiperecogénico, a la estructura profunda del tejido subcutáneo, peritoneo, plano muscular, allí hay gran diferencia de impedancia entre sí. Y finalmente 4, cono de sombra o reflexión total, cuando el ultrasonido llega a los cálculos de vesícula biliar, que son esas pequeñas imágenes redondeadas, al ser hiperecogénicas, al ser de calcio, digamos, genera una interfase tan importante debido a la gran diferencia de velocidad que existe en el ultrasonido de un lado y del otro, generando reflexión total. Por lo tanto, detrás vemos que hay como un cono oscuro, un cono de sombra, ya que el ultrasonido no pasa. Con estas 4 o 5 modalidades de mayor, menor hipoecogenicidad, etcétera, etcétera, vamos finalmente a constituir las imágenes. Entonces, resolución axial, resolución lateral y diferente ecogenicidad son los que finalmente me permiten obtener la imagen de ángulo. Esto va a ser registrado básicamente en 3 modos y una variante que denominaremos tiempo real. Modo A. ¿Qué es el modo A? Bueno, el modo A fue el primero que se utilizó en la década del 50. Hoy solamente es utilizado para algunas mediciones del globo ocular. Por ejemplo, la distancia existente entre la cámara anterior, es decir, de la córnea, pared posterior de la córnea, anterior del cristalino, o de la cámara posterior, es decir, de la parte posterior del cristalino hasta la retina. Algunas de esas medidas son utilizadas, son tomadas por modo A de ultrasonido. El modo B es el que se utiliza habitualmente y las imágenes que hemos visto recién corresponden a modo B. Son los modos brillo, es decir, cuando se produce un eco es cuando hay una interfase, como hemos dicho. En la medida que tarda el eco en regresar, el aparato lo coloca como posterior o anterior. Ahora, si eso es en realidad un barrido de una serie de rayas, de líneas, de puntos, una serie de líneas de puntos, voy a obtener finalmente la imagen. Es lo que hemos dicho que hace el transductor. Va activando diferentes partes del cristal con diferentes líneas y eso me va a determinar las diferentes profundidades. Allí, por ejemplo, tenemos al principio el monitor con una serie de líneas y abajo cómo quedaría el modo B de una típica lesión quística. Lo vemos con un paciente, tenemos entonces
el quiste, el hígado, allí tenemos cómo sería el transductor, y encuentra, por ejemplo, toda una zona oscura hipocogénica que corresponde a la lesión quística, porque en esa zona hay escasa diferencia de contenido dentro del quiste, porque en general los quistes simples van a ser de un líquido homogéneo. Si tiene contenido heterogéneo, se verá reflejado, por supuesto, por mayores ecogenicidad dentro del quiste. Por ejemplo, un tabique de fibrina o hemorragia intraquística podrá ser observado como diferentes características dentro del quiste. El modo M es utilizado, es un modo que se denomina de movimiento, es un haz de ultrasonido, tipo modo A, pero en movimiento, que solamente es utilizado hoy para medir estructuras en movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir el corazón, o medir una válvula, o medir el ventrículo, o el espesor del tabique, etc., coloco este haz de ultrasonido, es un haz, una sola línea de ultrasonido, y lo coloco que mida eso. Entonces me va a generar una visión en movimiento de más grueso o menos grueso, dependiendo si es sístole o diástole, y eso me va a permitir medir los diferentes diámetros y espesores. Solamente hoy es utilizado para medir estructuras en movimiento. Tiempo real, ¿a qué denominamos? No es otra cosa que las imágenes en modo B producidas a alta velocidad. Es decir, si yo logro obtener imágenes modo B que se actualicen y que se produzcan rápidamente, unas 30-40 veces por segundo, voy a tener la impresión visual de que es una imagen real, un movimiento real. Es lo mismo que el cine, son múltiples imágenes estáticas una al lado de la otra, pero al presentarse y moverse rápidamente, tengo el concepto de un movimiento real, aunque en realidad son múltiples imágenes estáticas una al lado de la otra con pequeñas diferencias. Es lo que hoy se utiliza en ecografía, y toda la ecografía en todos los lugares del mundo hoy se hace con modo B, tiempo real, como el método base para estudio. En algunos casos aplicaremos modo A en forma excepcional para medir algunas distancias, por ejemplo en el ojo, o modo M para determinar los diferentes diámetros y espesores de estructuras en movimiento, ya que sería muy difícil frizar una imagen o detener una imagen justo, por ejemplo, en telesístole o en telediástole o en proto. Sería muy imposible. Necesitamos la imagen en movimiento y luego allí vamos a poder elegir cuál es el punto más adecuado. Entonces, el modo de empleo actual de la ecografía es modo B, tiempo real, es decir, a un rápido cadencia de actualización de las imágenes que simulan una imagen real en movimiento. Finalmente, el concepto que nos queda incorporar de ultrasonido es lo que se denomina el efecto Doppler. A esta imagen estática, o esta imagen, perdón, en movimiento, solamente que se observa en escalas de grises, le vamos a agregar una nueva tecnología, le vamos a agregar lo que se llama el efecto Doppler. Este efecto Doppler va a permitir decirnos o diferenciar cuáles son los ecos que están regresando que han sido ocasionados en estructuras de movimiento. Y fíjense que es importante esto, porque me va a permitir decir, bueno, esta estructura es estacionaria, es decir, está quieta dentro del organismo, o esta estructura se está moviendo. Por ejemplo, un vaso sanguíneo, el corazón de un feto, o que no se mueve el corazón de un feto, y nos va a indicar cierto grado de vitalidad o no del feto o del embrión. ¿Y el efecto Doppler en qué consiste? Bueno, cotidianamente acá estamos viendo una ambulancia con dos observadores. Cuando nosotros estamos parados frente a una ambulancia que se acerca, sentimos un tipo de sonido, y cuando se aleja otro. Cuando se acerca el sonido suele ser agudo, cuando se aleja más grave. Y esto también lo vemos cuando se observa una carrera de autos o en la vida diaria en muchas situaciones. El sonido que se acerca aumenta su frecuencia y el sonido que se aleja disminuye su frecuencia, transformando un sonido que si está estacionario tiene una determinada frecuencia, pero al acercarse la fuente al observador
hace que sea más agudo y luego cuando se aleja más grave. Esto le denominamos efecto Doppler y es utilizado todo aquello que tenga ondas en movimiento ondulatorio, como por ejemplo el sonido en este caso, pero también es utilizado para la luz. Y de esa manera el efecto Doppler es utilizado para medir, por ejemplo, o tener conocimiento si el universo, la expansión del universo está siendo, en este momento está en expansión o en contracción, justamente por el efecto Doppler de las galaxias. ¿Cómo es el efecto Doppler entonces? Acá tenemos el transductor. En la situación A está midiendo un tejido estacionario. Por ejemplo, esa esfera está estacionaria. Por lo tanto, el ultrasonido que emite y el ultrasonido que rebota, que se refleja, el eco, tiene la misma frecuencia. El aparato lo va a detectar, por lo tanto va a decir, bueno, este punto está quieto, no se está moviendo. En el punto B detecta una estructura que se está acercando, por ejemplo, un vaso sanguíneo, es decir, la sangre dentro del vaso sanguíneo que está yendo hacia el transductor, va a devolver ecos con mayor frecuencia. O al revés, si la estructura está alejándose del transductor, me va a devolver ecos con una frecuencia menor a la emitida. Esto va a permitir ser detectado por el aparato, medir no solo que llega eco, sino también su frecuencia, y me va a permitir obtener diferentes mediciones. Estas son fundamentales y de uso cotidiano en la medicina. Una de ellas es justamente la determinación de velocidad de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá tenemos un transductor en azul que está emitiendo una frecuencia determinada hacia una arteria. Eso le vamos a llamar frecuencia de ida, F', frecuencia del eco de retorno. Por lo tanto, esa diferencia de frecuencia me va a permitir determinar, saber si el ultrasonido se está yendo o está regresando. Está sujeto a una velocidad, a una fórmula determinada que no solo tiene que ver con la velocidad, sino también tiene que ver con el ángulo de incidencia. Para poder hacer un efecto Doppler, este ángulo de incidencia tiene que estar entre 30 y 60 grados, no más de eso, ya que si no, por un efecto del propio fenómeno físico, podemos tener el error de no medir, es decir, este ángulo alfa tiene que ser un ángulo que tenemos que medirlo y estar conscientes de que tiene que estar correcto entre 30 y 60 grados. Y de esa manera vamos a poder medir el delta frecuencia y finalmente el efecto Doppler. Y eso nos va a permitir obtener cuantificaciones, es decir, poder medir la velocidad a la cual estas sustancias se están moviendo, estos glóbulos rojos se están moviendo, y de poder de esa manera saber si la velocidad sanguínea es normal en un vaso o en el corazón, si está aumentada, por ejemplo, porque hay una estenosis, o si está disminuida, por ejemplo, porque hay una oclusión, o una estenosis severísima, prácticamente oclusiva. Esto es fundamental, lo denominamos Doppler cuantitativo y es empleado diariamente en medicina para medir justamente, básicamente, la función cardíaca y la función de las grandes arterias y predecir o diagnosticar estenosis. Existe otra variante que denominamos el Doppler cualitativo, en el cual esta diferencia de frecuencias de ida y de regreso son codificadas en color. Por ejemplo, si la frecuencia de rebote de eco es mayor a la emitida, el aparato lo codifica en rojo, y si la frecuencia es menor, lo codifica en azul. Y no solo podemos saber de esta manera que el vaso está en movimiento, sino hacia dónde se está moviendo. Esto es fundamental en el estudio de muchos elementos vasculares del organismo, entre ellos, por ejemplo, los flujos hepáticos portales, los flujos arteriales y venosos de la pierna, diagnósticos de varices, diagnóstico de hipertensión portal o de estenosis de vaso del cuello, etcétera, etcétera. Finalmente, el efecto Doppler no solo es utilizado en los vasos sanguíneos, si bien es el efecto principal, el uso principal, sino, por ejemplo, también podemos cuantificar todo aquello que se moviliza.
Y así, por ejemplo, lo podemos utilizar para ver cuántas degluciones tiene un feto en útero y hacer algunos diagnósticos de patología intrauterina. O, por ejemplo, acá está siendo utilizado para medir el jet ureteral, es decir, saber si la vía excretora de un riñón elimina orina dentro de la vejiga, por ejemplo, y saber si está obstruido o no. Todos estos datos son gracias a justamente a la capacidad de los aparatos de detectar estos elementos que se están movilizando y ser capaz de diferenciarlo de los estáticos y asignarle un código de color. Realmente es muy utilizado en la medicina y todos los días se hacen estudios ecográficos con Doppler en diferentes partes del cuerpo humano. Finalmente, hablando un poquito del equipamiento y de la evolución, vamos a ver en la década del 60 los primeros equipos en modo A solamente, los primeros equipos de la década del 70, donde solamente teníamos un modo B estacionario, es decir, sin tiempo real. Recién en la década del 80 tenemos el estudio con tiempo real y el efecto Doppler de uso rutinario. En la década del 90 surge la ecografía 4D, o 3D, que se denominamos 4D. 4D significa que las tres dimensiones se actualizan en tiempo real. Eso le llamamos 4D. Y hoy disponemos, en la primera parte del siglo XXI, la primera década, con ecografías que permiten hacer multicortes o adquisición volumétrica de todo el cuerpo, de todo un territorio, y luego hacer cortes axiales o longitudinales una vez obtenida la imagen por completo. Y hoy la ecografía es utilizada en todas las partes del cuerpo. En el abdomen, acá estamos viendo arriba a la izquierda, arriba a la derecha un estudio del cuello, abajo a la izquierda un examen obstétrico de una persona, una mujer embarazada, y abajo a la izquierda un ecocardiograma. Es decir, todas las partes del cuerpo prácticamente son accesibles. Las únicas dificultades, hemos dicho, cuando se encuentran frente al hueso, o calcificaciones importantes, o frente al aire. Por lo tanto, el pulmón no es accesible a la ecografía y el endocráneo no es accesible a la ecografía. Tampoco el sistema esquelético es accesible a la ecografía, porque en la interfase, cuando el tejido blando llega al hueso, se produce reflexión total y no tenemos ultrasonido que pase y pueda leer el hueso. Acá tenemos las aplicaciones típicas. Hemos visto el abdomen con la litiasis vesicular. Tenemos un examen ecográfico color del corazón. Tenemos abajo un examen ecográfico de un feto en modo 2D y 3D. Y un examen vascular de partes blandas. Por lo tanto, prácticamente todas las partes del cuerpo son accesibles. Carece de contraindicaciones, ya que puede ser utilizado en fetos, en embriones, en personas de todas las edades. Es el único método que carece de contraindicaciones. Y los equipamientos han pasado todo tipo de evolución. Hoy tenemos equipamiento de alta calidad de muy pequeño tamaño. Esto fue utilizado por primera vez en la década del 90, en la primera guerra del desierto, de donde fue invadido Kuwait. Surgieron los primeros ecógrafos de muy pequeño tamaño, un poco más grande que el que estamos viendo acá, pero realmente eran portátiles y eran lanzados desde el avión para que las personas con muy poco entrenamiento pudieran decir si una arteria estaba rota o si había líquido en el peritoneo. Eran suficientes. Hoy, no obstante, estos ecógrafos pequeños se han ido actualizando y prácticamente con el tamaño de una palma, hoy se pueden hacer ecografías de alta calidad. Esto es muy utilizado en las terapias intensivas y en las salas de shock room para poder hacer los diagnósticos rápidos, y poder decir si hay líquido en un abdomen, si hay líquido en el peritoneo, si hay líquido en el pericardio, si una arteria se ha ocluido, y poder rápidamente actuar. Por el contrario, tenemos los equipos de uso de consultorio habitual, que son equipos de tamaño intermedio, de alta gama, con monitores planos, todos los transductores, alta tecnología, la capacidad de tomar mediciones, asignar color, etcétera, etcétera. Entonces, a modo de cierre, hemos presentado el concepto de sonido y ultrasonido,
diciendo que el ultrasonido no es otra cosa que el sonido no audible con mayor frecuencia que el sonido audible. Hemos tomado conocimiento de la génesis del ultrasonido, ya que esta perturbación mecánica se hace utilizando un transductor que permite vibrar en el orden de los millones de veces por segundo, gracias al descubrimiento de la piezoelectricidad o piezoelectricidad invertida. Hemos conocido las modalidades de ultrasonido, diciendo que la mayor empleada es el modo B, tiempo real, pero no obstante existe el modo A y el modo M, que también son utilizados actualmente con menor frecuencia. Y hemos presentado el efecto Doppler y sus principales usos, diciendo que es una herramienta de enorme calidad y de enorme utilidad, ya que permite detectar todas aquellas estructuras que están en movimiento dentro del cuerpo y hacer grandes aproximaciones diagnósticas en sistemas tan críticos como el vascular. Entonces respondemos las preguntas. ¿Conozco el significado de ultrasonido? Bueno, ahora sí podemos decir que sí lo conozco. ¿Conozco la génesis del ultrasonido? Es decir, ¿se emplean radiaciones? No, no se emplean radiaciones, se emplea electricidad. Por lo tanto, no hay radiaciones y mucho menos ionizantes en el ultrasonido. Es electricidad y es ultrasonido, digamos, fundamentalmente es sonido, ya que electricidad es la energía transducida. Lo que llega al organismo es solamente el ultrasonido. ¿Existen contraindicaciones ultrasonido? Hemos dicho que no. Es más, se utiliza justamente en embriones, en fetos, mujeres embarazadas, ancianos, en todas las edades y todas las indicaciones. Y el efecto Doppler hemos dicho que si bien su uso principal es el aparato circulatorio, el sistema circulatorio, pero sirve para utilizar todo aquello que tiene movimiento, y dimos dos ejemplos, por la deglución del feto in útero y la determinación de jet oriterales, por ejemplo, dentro de la vejiga para poder hacer diagnóstico de oclusión de la vía urinaria. Esperamos haber sido claros en la explicación. Ante cualquier inquietud, no dudes en comunicarte con nosotros. Aquí te dejamos un correo electrónico. Muchas gracias por tu atención.